En estos últimos tiempos, Dios dispone de un plan impresionante para mostrar su poder en un país devastado por la violencia y la corrupción. Para ello, debe escoger a una persona ideal con los principios fundamentales de Cristo y su palabra. Con un corazón valiente y lleno de coraje que pueda llevar a cabo este plan y enderezar las sendas de un país regido por el mal y la violencia. Y es ahí donde entra Nayib Bukele. Nayib Bukele es un personaje interesante. Vemos cómo ha llevado a cabo un trabajo impresionante en un país que estaba sumido en la violencia y la maldad, lleno de mucha corrupción. Era muy difícil que un país así pudiera tener un cambio significativo, pero Dios lo transformó en un país ejemplo para los demás, demostrando que con la mano de Dios y sus principios morales se puede cambiar un país. Muchos países de Latinoamérica están sumidos en corrupción y terrores. Vemos el ejemplo de este terror y la mala administración en países como Cuba, Venezuela y demás. Países que, si sus dirigentes inclinaran su oído a las cosas divinas y poderosas de Dios, su presente sería diferente, como lo es hoy en día El Salvador. Pero ¿qué tuvo que pasar para que este personaje escogido por Dios para mostrar su poder subiera al mando de una nación llena de maldad y corrupción? Nayib Bukele no llegó al poder de manera fortuita, ni por simples casualidades de la política. Desde joven, su vida estuvo marcada por una serie de eventos que parecían encaminarlo hacia un destino mayor. Con una visión clara y un corazón dispuesto a escuchar los designios divinos, Bukele enfrentó un panorama sombrío. Un país con instituciones quebradas, comunidades atemorizadas por las pandillas y una desconfianza generalizada en el gobierno. En su campaña, Bukele prometió no solo un cambio, sino una transformación radical. Y vaya que lo logró. Desde su llegada al poder, comenzó a implementar estrategias que parecían imposibles en un entorno tan corrupto. Primero, se enfocó en la seguridad, una de las mayores preocupaciones del pueblo salvadoreño. Con la implementación del Plan Control Territorial, no solo logró reducir los índices de criminalidad, sino que también devolvió la esperanza a millones de personas que vivían bajo la sombra del temor. Bukele se enfrentó directamente a las pandillas que habían controlado el país por décadas, mostrando una determinación que solo podría provenir de alguien guiado por un propósito mayor. Pero su trabajo no terminó ahí. Bukele también entendió que la corrupción era el verdadero cáncer que debilitaba las instituciones del país. A través de una política de transparencia y de combate directo contra la corrupción, Bukele comenzó a limpiar las estructuras gubernamentales. Cada paso que daba era una declaración de fe en que un cambio verdadero era posible si se seguía el camino de la justicia. Esto no solo ganó la aprobación del pueblo salvadoreño, sino también la admiración de otras naciones. A pesar de los avances, su camino no estuvo exento de críticas y desafíos. Muchos cuestionaron sus métodos, acusándolo de autoritario. Sin embargo, Bukele nunca perdió de vista su objetivo: transformar El Salvador en un ejemplo de lo que la fe y la acción pueden lograr. Su firmeza y determinación, combinadas con una visión inspirada por los principios divinos, lo llevaron a desafiar a quienes se oponían al cambio. Mientras otros países miraban incrédulos, El Salvador comenzó a escribir una nueva historia. Las calles que antes estaban dominadas por el miedo se llenaron de vida nuevamente. Las familias volvieron a soñar con un futuro mejor, y el país recibió una renovada ola de inversión y confianza. Este cambio no fue solo material. El Salvador también experimentó una transformación espiritual. Bukele, consciente de que el alma de una nación es tan importante como su bienestar económico, invitó al pueblo a volver a sus raíces de fe. Promovió valores de unidad, amor y justicia, mostrando que una sociedad guiada por los principios de Dios puede superar cualquier adversidad. Así, lo que comenzó como un sueño imposible se convirtió en una realidad palpable.
Nayib Bukele no solo transformó a El Salvador, sino que también demostró al mundo que con la guía divina, incluso las peores circunstancias pueden revertirse. Su historia es un recordatorio de que, cuando Dios tiene un plan, ninguna fuerza puede detenerlo. Bukele es un testimonio viviente de lo que sucede cuando alguien se entrega por completo a los designios divinos y trabaja incansablemente por el bienestar de los demás. En un mundo lleno de oscuridad, la luz de El Salvador se alza como un faro de esperanza. La historia de Nayib Bukele no solo inspira a su pueblo, sino que también invita a otras naciones a reflexionar sobre el poder de la fe, el coraje y la acción guiada por principios eternos. Ahora la pregunta que queda es, ¿qué podría pasar si otros líderes siguieran este ejemplo? La respuesta no solo cambiaría países, sino el destino de todo un continente.